Conversamos con el licenciado Alejandro Arredondo, destacado economista, y en el segmento anterior hablábamos del impacto que pueda tener una reforma fiscal en la República Dominicana. Se ha hablado siempre de una reforma integrada, el gobierno dominicano hizo el primer intento, la presentó, pero sectores importantes la rechazaron y en una acción realmente el presidente decidió retirarla. Parece que la fusión de dos ministerios importantísimos, estratégicos, desde el punto de vista económico, que es el Ministerio de Hacienda, que es el organismo rector de la economía dominicana, y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, en un solo superministerio, Ministerio de Hacienda y Economía ahora, y la designación de un veterano tecnócrata que sirvió mucho en el gobierno anterior y se reconoce como un gran académico y un destacado economista, es el caso del licenciado Magín Díaz, al frente de ese ministerio. Se especula que eso viene quizá con la intención de presentar un nuevo proyecto de reforma fiscal que es sustentado por el gobierno, porque todos los sectores lo reclaman y forma parte de los acuerdos que se hicieron en el Consejo Económico Nacional, con la negociación de los partidos. Todos los partidos están de acuerdo con que hay que hacer una reforma fiscal, necesariamente. Debe ser integral, que no afecte tanto a los sectores más vulnerables y que realmente el gobierno necesita ese oxígeno, necesita recursos para poder atender una demanda tan creciente de inversión de capital, como usted señala. Sí, así es. Bueno, en caso de Magín Díaz, la destinación de él es una destinación acertada. Usted dice un tecnócrata, pero aparte de ser un tecnócrata, eh, es, eh, es un político no de partidarista, sino de manejo de los intereses que Claro. hay en el Estado. Estamos en el interés de la clase empresarial, con lo cual él tiene muy buenas relaciones personales y profesionales. También los, los líderes políticos, o sea que la designación, en él combina las dos cualidades, un político o un politécnico que pues encaja y más un reto que él tiene también fuerte. Es un desafío muy, muy fuerte. Muy fuerte de la fusión de estos dos ministerios, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eh, Se espera que con él haya una propuesta mejor estructurada que la que se presentó el año pasado, a finales del año pasado, y que el presidente de la República tuvo que retirarla, una propuesta de reforma fiscal que se le llamó modernización fiscal, porque esa reforma no tuvo los consensos necesarios. Y en el caso de Maín, que puede encontrar los consensos necesarios y en un momento clave como el que se encuentra ahora la República Dominicana, en donde el presidente Abinader ha tenido un acercamiento con los principales líderes de oposición. Estamos hablando del presidente Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina y de Hipólito Mejía. O sea, se da esa situación que Es muy favorable. claro, es muy favorable. Pero antes de llegar a una reforma fiscal, yo creo que se debe de atender lo que es la evasión fiscal. Pero hay un aspecto importante, y escúchame, el licenciado, que promovió o provocó el rechazo o el retiro de aquel proyecto, es que los cambios se hacían muy radicales. Entonces había posiciones que planteaban que fueran graduales. Sí, O sea, vamos a ir en un plazo, vamos a darle 2 años, 3 años, y aplicando al paso ese proceso. Pero fue un cambio muy brusco, un cambio de choque, como dicen sí, ustedes en la economía. la propuesta. Entonces quizá eso desentonó un poco, porque incluso yo recuerdo que Magín Díaz, que no tenía ninguna posición en el gobierno, él como economista independiente, él criticaba eso y planteaba que debiera hacerse en una forma gradual. Quizá aplique eso ahora. Sí, éramos, ¿Usted lo considera conveniente? claro, yo siempre he estado de acuerdo con la gradualidad de las reformas tributarias y fiscal que se hacen en el país de manera gradual.
esa gradualidad, porque lo que se presentó era un efecto de shock. De hecho, Entonces eso iba a provocar, imagínate, en un contexto internacional adverso, de crisis. complicado, una política tributaria, una política fiscal de shock iba a ralentizar mucho más la economía. Y en este caso lo que se tiene que buscar para llevar a cabo una reforma fiscal, que sería un segundo respiro al gobierno del presidente Luis Abinader, pero insisto, de que se debe de atender, reducir la evasión y la elusión fiscal, de manera que podamos crear las condiciones necesarias para que se pueda introducir una discusión, aunque yo creo también que las reformas, en este caso fiscal, se deben hacer a principio del gobierno, pero el gobierno está... Usted lo dice por el costo político. Correcto, por el costo político. Porque eso a nadie le gusta que le cobren impuestos. No, aunque sean justos. No, vamos a decirlo pero quizás por el costo político, pero hay que hacerlo, el país lo necesita. Vamos a decirlo, todo el mundo está de acuerdo con que se aumenten los impuestos, pero que se aumenten los impuestos del otro, no del mío. De los míos, sí. Sí. Y también reclamar que hagan más cosas, que arreglen las calles, que hagan más hospitales, pero por eso con dinero. Sí, entonces yo creo que es bueno iniciar ese proceso de reducir la evasión fiscal y la elusión fiscal, que cuando estuvo Magín Díaz, la Dirección General de Impuestos Internos la atendió y fue efectivo, pero se necesitaba tiempo. ¿Cuál sería su propuesta, su sugerencia para evadir la evasión fiscal? Porque ahora se está implementando un proyecto que la gente entiende que es muy efectivo, el caso de la factura electrónica. Hay un control absoluto de todas las transacciones que hacen las empresas con la factura electrónica. Ahí es difícil tú evadir. Pero parece que la evasión principal viene con el ITEVIS todavía, ¿no? Todavía se mantiene con el ITEVIS y el impuesto sobre la renta, que anda alrededor de un 45%, en el caso 45%. Es alto, muy alto. Muy alto. Y en el caso de impuestos sobre la renta, un 65%, pero mayormente ese 65%, esa evasión proviene de las personas jurídicas, o sea, de las empresas. Atender lo que tiene que ver con el gasto tributario, o sea, las exenciones fiscales que se le entregan a los sectores que ya no tienen razón de tener esas exenciones fiscales. Tienen mucho tiempo, ya son empresas sólidas, ya. Sí, entonces esa situación debe ser atendible antes de, reitero, de un proyecto de reforma, y que, déjame decirle algo, a los líderes políticos les conviene que esa reforma se haga ahora. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier quien gane en el año 2028 va a tener un país con finanzas saneadas, con recursos necesarios para hacer las inversiones. Una buena gestión. Por eso insisto que este es el momento, aunque yo dije que la reforma, que a principio del gobierno, la luna de miel, pero este es el momento donde se ha llegado el presidente Abinader ha logrado un acercamiento con los líderes principales políticos del país, porque ellos están de acuerdo con que se hagan. Ahora, y que puede, otro asunto, además de que el presidente Luis Abinader no se va a repostular por el mandato constitucional. Entonces eso justifica que él emprenda la reforma ahora. Claro. La justifica. Sí. Para dejar un legado, concluir los 3 años que le faltan de su gobierno con mayores realizaciones. Hay un aspecto importante que usted hablaba del caso de la evasión. Reconocemos que la factura electrónica es un mecanismo para controlar eso, pero hay muchas compras y muchas transacciones que se hacen en efectivo. Incluso en los últimos días, en los últimos tiempos, hemos visto cómo la Dirección de Impuestos Internos ha hecho operativos en negocios de muchos extranjeros, vamos a decir los negocios chinos, donde hacen muchas transacciones en efectivo y eso no se transparenta. ¿Cómo podría regularizarse eso y qué impacto realmente podría tener en el negocio? Porque incluso yo creo que un desafío sería el comercio electrónico, la digitalización, o sea, que la gente pague con su tarjeta, porque hay un mayor control ahí. Sí, bueno, en el caso de los negocios extranjeros, los chinos, mayor fiscalización y mayor mejoramiento
administrativo en la Dirección General de Impuestos Una Internos. fiscalización sería lo que... Sí, sí, fiscalización, claro, mayor fiscalización. También otro asunto es la evasión que se da en el sector del turismo con el asunto de las habitaciones que se reservan, que se pagan y que se paga un ITEVI diferenciado. Sí. O sea que hay muchos elementos. Pues es que la evasión tiene que el administrador tributario tiene que estar encima de eso, porque cuando su corta resuelve un punto, te salen otros puntos más, entonces tiene que ser una acción permanente. Por eso hablo de una reducción de la evasión fiscal, no una eliminación, porque la eliminación sería lo ideal, pero eso no se logra. Eso no se logra en ninguna parte. No, y sobre todo que haya consecuencias. Sí, Si una persona comete el delito fiscal, económico, de evadir, no cumplir con su responsabilidad fiscal, y se comprueba que pague su consecuencia, porque es una forma también de frenarlo. Sí, hay otro asunto con el cual no he estado totalmente de acuerdo, que es que una persona, las personas jurídicas o personas físicas, dejan de pagar los impuestos con la esperanza de que en algún momento se emita una amnistía fiscal. Entonces, eso no puede ser. La amnistía fiscal debe estar suspendida, eliminada de todo. Definitivamente. Definitivamente. Claro. Aquí hay gente que no tan solo en los impuestos, en los servicios. Sí, en los servicios. Hay gente que deja de pagar el agua, deja de pagar el agua, deja de pagar la luz, y entonces acumulan una cantidad de deuda. Entonces, para reenganchar en el agua o el servicio que tienen de la basura, entonces espera que le den que le eliminen parte, entonces le quiten la mora, entonces... Sí, otro asunto a propósito de los servicios es otro reto que tiene es el resolver o amortiguar, reducir el déficit eléctrico, que eso es un hoyo. No, eso es... Estamos hablando de, el año pasado fueron 105.000 millones de pesos. Ese es el gran problema de la economía. Entonces, ahí hay un hoyo fiscal, un hoyo que le llaman el hoyo eléctrico, donde se van y que tiene que ver con la parte de la distribución de la energía. No tanto de la generación ni la transmisión, sino de la parte de distribución y de la comercialización de la energía eléctrica. O sea, que la energía que se sirve no se cobra. Correcto. Porque y además, no hay los suficientes contadores para medir. Hay dos factores que inciden mucho en eso. Algunos expertos señalan que el problema principal es la distribución, en el sentido de que las pérdidas. Se pierde mucha energía en el proceso de distribución, porque quizá no existe la carretera eléctrica, no existe los mecanismos eficientes para que la electricidad llegue a su destino final. Y el otro problema es que hay un sector importante de la población que es subsidiado, los sectores de menor impacto económico, o evaden el pago, y entonces ahí hay un problema serio. Sí, Un problema de gestión. Sí, de esto, cuando entonces la energía llega a donde al consumidor, entonces no se paga, no se logra el pago. Entonces, hay esa parte de la gestión comercial se ve de corregir, que se ha elevado. Estamos hablando de los informes que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Estamos hablando de más un 40%, que es mucho. Terrible. Entonces, sobre todo por el costo de la energía. Entonces, ahí que es muy alta todavía. Sí, dependemos mucho del petróleo y de combustibles fósiles. Ese déficit eléctrico le está representando para la finanza pública un alto porcentaje del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 1.3%, pero hay otro elemento también que por lo cual se debe de hacer una reforma, y es que la deuda, el servicio de la deuda externa, estamos hablando de anual de unos 333.000 millones, que está por encima del gasto en educación. O sea, casi igual, comparado sí, que es un 3 punto algo por ciento y educación un 4%. Es mucho, una carga muy pesada. Muy pesada, muy pesada para las finanzas públicas. O sea que
Sin embargo, cuando al cierre de Mil año, millones de dólares. y al cierre de año, cuando vemos el presupuesto ejecutado por educación, en educación, siempre quedan unos 22.000, 24.000 millones. O sea, entonces, que me disculpen los profesores, me disculpen las autoridades de educación, pero esa parte del 4% hay que reorientarlo. Orientarlo, claro. Sí, siempre hay muchos reclamos de cosas que deben de hacerse y yo creo que debe de renovarse. Ahora quizás con la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, podría reorientarse la educación. Yo creo que es un tema interesantísimo, la visión de la educación en el país, ya en función de que esas carreras tradicionales deben de eliminarse, deben de focalizar las necesidades que tiene el país. Eso me gustaría que lo trataran después de esta pausa comercial.